de sonido. Así que maravilloso, hermoso. Y hoy quiero hablarles, el mensaje de esta mañana tiene que ver con la historia de nuestra fe. Es muy importante tener en claro la historia de nuestra fe. ¿Sí? Esa sangre derramada en la cruz, la cual nos libra de todo mal. Ahora, esta libertad que encontramos en Cristo solamente sucede cuando creemos en Él. Esta libertad que encontramos en Cristo sucede cuando vivimos por fe y no por vista. Este es un pasaje muy conocido. Ahí se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice el apóstol Pablo, vivimos por fe, no por vista. Muchas personas están familiarizados con lo que tiene que ver con la fe cristiana, con el credo cristiano. Pero, a ver, cuando digo muchos, están familiarizados que son muchos, pero cada vez cuando me encuentro en una plaza o en un negocio y tengo la oportunidad de compartir de Cristo y de la fe, me doy cuenta que yo le digo, ¿vos conocés al Hijo de Dios? ¿Sabés quién es Jesús? No tengo ni idea, me dice. Y veo como dentro de ese muchas personas que conocen y están familiarizadas con la fe cristiana, hay otros que no. Hay otros que no tienen conocimiento de nada. Pero los que tienen un poquitito de idea y los que están familiarizados con la fe, hay un montón de detalles que desconocen. Tal vez algunos de estos vos sí lo tengas presente y vos sí lo sepas. Y esta mañana me gustaría estar solidificando, ¿no? ¿Cuál es la historia de nuestra fe? ¿No? ¿Cómo fue que comenzó todo esto? Porque cuando vos conocés la historia, es cuando vos sabés muy bien cómo compartir esos detalles a aquellos que tal vez no la tienen tan en claro, que creen que conocen algo de la fe cristiana, pero que vos te das cuenta que en realidad no es así. Por eso, como dice su palabra ahí en 2 Timoteo 4:2, para que al conocer la historia de nuestra fe vamos a tener la oportunidad de ¿qué? De predicar en todo momento. Cuando vos conocés bien la historia, vos podés contar en detalle la historia. Pero es importante que cada detalle hoy lo podamos estar reteniendo en nuestro corazón para poder seguir creyendo en la palabra. El apóstol Pablo decía lo siguiente, que debemos predicar en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Es muy importante que podamos retener la enseñanza de hoy. Porque es una enseñanza que por más que tal vez sea sencilla, no es menor. A veces lo que es sencillo pensamos que es menor, pero no. Tiene mucho significado y mucho valor. Porque cuando vos tenés en claro la historia de tu fe, tenés en claro también tus principios. Y vamos a estar viendo en esta mañana estos 5 aspectos que son los pilares y fundamentos de nuestra fe. Porque estos 5 aspectos, ¿sabes qué va a suceder? Cuando venga algún curioso, vos vas a tener en claro cómo responderle. Vos vas a saber qué tenés que estar diciendo. Te invito a que abras ahí tu Biblia en 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. El primer punto es que somos redimidos. Ahí es el inicio de la historia de nuestra fe. Somos redimidos por la sangre que fue derramada en la cruz. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Y acá me llama poderosamente la atención 2 aspectos. Primero, la herencia que uno recibe. La primera herencia que recibimos nosotros es la herencia de nuestros padres, la sangre de nuestros padres. Y esa sangre es
pecaminosa. Nacimos en pecado. Y esa es la condición del ser humano. Y no solamente eso, sino que a través de eso también recibimos otro tipo de herencia, que cada uno la tiene de manera particular, que es la herencia de la familia, que es la herencia de las costumbres, de los hábitos que cada familia tiene. Y acá vemos cómo la palabra de Dios hace referencia a que fuimos rescatados de esa vieja manera de vivir, de esas viejas costumbres que mi abuelo lo hacía y que mi papá lo hacía y que yo también me corresponde hacerlo. Dios te rescata, Dios te redime de esa vieja costumbre, de esos pecados que te conducen y que producen maldición en tu vida. Ahora, el rescate no fue simplemente un acto heroico en el cual no costó nada. El rescate tuvo un precio. Y lo que me asombra en esto es poder dimensionar cada uno de nosotros, que vos puedas imaginar la dimensión de que cuando su palabra dice que no es algo perecedero como el oro o la plata. Y vos te pones a pensar, ¿cómo que el oro y la plata no perecen nunca? Siempre va en ascenso. La bolsa, el comercio, el oro, si vos querés invertir en algo, invertí en oro, porque siempre va a estar en ascenso, nunca perece. Pero fíjate cómo lo compara la palabra de Dios, que eso es perecedero al lado de la sangre de Cristo. No vale nada al lado de la sangre de Jesús. Creo que nadie desecharía una onza de oro. Nadie. Alguien se aferraría y ya estaría planeando un montón de cosas. Tenemos que entender que cuando Dios y la sangre de Jesús te limpia de toda maldad, hay un valor inmenso en tu vida. Y hay deseos y sueños y planes de Dios que Él quiere estar cumpliendo. Él tiene un propósito precioso para vos. Y vale mucho ese propósito, y es la sangre de Jesús. Por eso, esto significa que ya no somos lo que éramos, sino que debemos proyectarnos a lo que Dios quiere que seamos. Y en primer lugar, no sos más esclavo. Ya no sos más esclavo del pecado. El pecado no te tiene en cautiverio. ¿Qué quiere decir esto? En cautiverio es que no te permite hacer nada. El pecado te ordena, te manda y encima te condena. Pero cuando estás en Cristo, vos tenés libertad. Y es asombroso porque esa libertad Dios nos las da a través de su amor. Pero también Él nos invita a que podamos experimentar lo que son sus bendiciones. El ser obediente a la palabra de Dios. El conducirnos bajo su ley, bajo su gracia. El entender que la misericordia de Dios está en cada uno de nosotros y sigue avanzando. Su mano de misericordia no deja de estar en vos. Así que no sientas que la condenación otra vez te dice, me vuelvo al calabozo de vuelta. No, porque le fallé al Señor, entonces como yo le fallé al Señor y pequé de vuelta, ¿qué tengo que hacer ahora? Meterme en la cárcel de vuelta. Cristo no te dice que te metas en la cárcel de vuelta. Él dice otra vez, arrepentite de tu pecado, déjalo, abandonalo y seguí adelante. Pero para que esto suceda tiene que haber una convicción profunda. ¿Cuántas veces hemos luchado contra el pecado? Todos. Yo lucho, he luchado, en muchos he vencido. ¿Sí? Y digo que he vencido porque ya ese pecado ya ni siquiera está cerca. Siempre hago referencias a que Satanás es ese especialista en carnadas. ¿A cuánto le gusta la pesca? Acá tengo un tremendo pescador. Acá hay otro pescador. Allá tengo otro. Cuando vos vas a pescar, vos preparás la carnada. No vas de manera improvisto. Vos preparás la carnada y la preparás ¿para qué? ¿Para agarrar una mojarrita? La preparás porque querés agarrar un buen pez. Satanás es especialista en carnadas. Él te pone
como vos ese pescadito que está nadando de manera inocente al mejor estilo Nemo. Ahí vas, nadando, ¿sí? Rogá que Doris no te acompañe, porque si te acompaña Doris te perdés. Si no entendiste el chiste, mirá la película, Nemo, te la recomiendo. Vacaciones de invierno con los niños. Satanás es especialista en carnadas. Él quiere colocar la mejor carnada. Yo podía, en diferentes etapas de mi vida, poder discernir cómo Satanás colocaba esa carnada en mi vida. Porque él también conoce los deseos del ser humano. La carne, cómo es débil. Me acuerdo una vez yo estaba en Capital, en el departamento de mi tía, ahí en Las Canitas, y ella se había ido a dar una vuelta y justo era un fin de semana libre del seminario y yo estaba ahí en el departamento y uno escuchaba el ruido, la gente debajo y yo dije, me voy a poner a orar. Me voy a poner a orar, a buscar al Señor y fue lo que hice, sinceramente. Estuve ahí casi una hora y media orando. Y viene mi tía y me dice, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿En qué estabas? No, estaba justo en una pieza orando. ¿Pero qué haces acá? Me dice. Abajo está todo el pecado. Y vos te estás acá orando, me dice. Claro, la tía. No, pero me quedó eso, ¿no? Que si uno tal vez bajaba inocentemente y dice, voy a dar una vueltita, no pasa nada. Satanás te está esperando con la carnada ahí para que vos piques. Y él conoce muy bien cuál es tu debilidad. Ahora, yo fortalecí mi debilidad en la oración. Vencí la carne con la fe. Vivimos por fe, no por lo que miramos, no por los deseos de la carne, por lo que creemos. Yo creo que fui redimido de toda condenación, de todo pecado, ya no hay culpa en mí. Por más que Satanás una y otra vez me quiera acusar de lo que hiciste. Sí, ¿sabes qué? Pero lo que va a hacer Dios en mí va a ser aún más grande. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y es vencer al pecado, vencer a Satanás en fe, en oración. Pero ese simple momento, yo no me lo olvido más porque me acuerdo perfectamente eso. Cómo Dios preparó el momento, me fortaleció en fe porque si no sabía. Y ahí fui entendiendo y discerniendo que cada vez que había una tentación, la oración vencía a la tentación. Ahí es cuando me fortalecía en mi espíritu. Porque mi espíritu y el Espíritu Santo cuando se ligan, vencen a la carne. Ahora, si yo no me ligo al Espíritu Santo, ¿sabes cómo te vence la carne de una, no? ¿Y sabes qué sucede cuando la carne te vence? Lo primero que vienen son las justificaciones, argumentos. Y la justificación es querer convencerte que lo que hiciste no es tan malo. Él no pasa nada. El que bueno, a ver, ¿y qué hago yo con lo que uno está? Bueno, pero... Y la quiere patear. Pero hay algo que es más fácil que eso. Porque eso produce condenación y carga. Y es culpa y es pecado. Pero lo más fácil, ¿sabes qué? Es reconocer. Porque Dios no te va a estar juzgando. Quien te juzga y te condena es Satanás. Dios te está esperando con sus brazos abiertos y te dice, arrepentite. Arrepentite. Venía un tiempo de intimidad conmigo. Arrepentite, nada más que eso. Fortalecete con mi espíritu. Yo vencí al pecado, a Satanás, allí en esa cruz. Lo segundo es que recibimos el perdón. Los males de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, todos esos males son lavados por la sangre de Cristo.
Todos. Y en Efesios 1:7 y verso 8 dice lo siguiente: en Él tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué te dio Dios? ¿Abundancia de qué? De gracia. Abundancia de su favor. Quiere decir que no se va a acabar el favor de Dios en tu vida. Él te da siempre de manera abundante. Y Él te da abundante. Y Él te da abundante. ¿De qué? De su amor, de su misericordia, de su gracia. No se acaba. Pero eso la encontramos siempre que encontramos el perdón. El perdón es un lugar en el cual vos te encontrás con Dios de una manera muy particular y muy especial. El perdón te da la oportunidad de empezar de cero. Causa y efecto. La causa y el efecto, hay una causa y hay un efecto. La causa es un origen. El origen es la condenación que tenemos por nuestros pecados. Y el efecto es el resultado. El resultado es la muerte eterna. Pero cuando nos rendimos a Cristo, alcanzamos salvación, somos redimidos y Dios nos perdona, también hay una causa y un efecto. ¿Cuál es ese? Es que empezamos de vuelta. Hay un origen. Es que Dios te perdona y te limpia de toda maldad. Y hay un efecto. Es que tu vida empieza de nuevo. Hay un nuevo comienzo. Lo tercero es que somos justificados. Todos aquellos que confiamos en el Señor Jesús, ya no somos más culpables. A mí de vez en cuando me gustan ver algunas películas de abogados, ¿vieron? ¿A cuántos les gustan ver películas de abogados ahí que hay serias? Y a veces me pongo así a ver un poquito detrás de escena. Y toda la película fue en un estado de un juez, el abogado, el fiscal y el juez. Los testigos, el abogado y el fiscal. Toda la película estuvo ahí. Y me pongo a pensar, fue una película tremenda, exitosa, taquillera. Y no gastaron un peso en presupuesto. Fue brillante. Claro, no hubo efectos especiales, no explotó ningún auto, no voló nada, ¿viste? Tipo Rápido y Furioso, ¿no? No lo cuento, ¿no? No. Les cuento una intimidad, Dios mío, Señor. El otro día le digo a mi esposa, vamos al cine, que hace rato que no vamos al cine. Dale, vamos al cine. ¿Y qué vamos a ver? Me dice. Misión Imposible, le digo yo, la última Misión. Ah, bueno, dale, yo te acompaño. Ella ya se lleva su camperita, su almohadita, ¿viste? Me acompaña. Llegamos al cine, saco la entrada, ve la cartelera, ahí está Tom Cruise ahí en la cartelera, ¿no? Misión Imposible es la última. Nos sentamos, nos acomodamos y me pregunta, ¿qué Rápido y Furioso venimos a ver? Me dice. Yo le dije como 3, 4 veces desde que vayamos al cine a ver Misión Imposible y me sale, dije, no, mi amor. Dormí, le dije yo. Miró un ratito, 20 minutos, se apachachó así, se acomodó, se durmió, 2 horas y 50 de película, se despierta y me dice, no fue tan larga, ¿eh? Pero es la relación que yo ya acepté, es así. Sí, y después charlamos, le cuento cómo fue la película y nos divertimos. Y ella se mete y se pone recontenta. Sí, nos acompañamos, eso es lo bueno. Volviendo al mensaje después de esta pausa. Ahí en Romanos capítulo 5, verso 8, Dios nos enseña en su palabra, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, escucha bien, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvos del castigo. La consecuencia del pecado es la muerte eterna. Hay pecado, hay castigo. Pero acá es impresionante cómo Dios manifiesta su amor. Un amor que no entra en nuestra razón, en nuestro entendimiento, porque dice que cuando éramos pecadores, o sea, cuando estábamos haciendo todas las cosas mal, todo mal, alejados de Él, Él dijo, voy a dar lo mejor que tengo para salvarte, para rescatarte. ¿Cuánto más nosotros ahora podemos entender que seremos salvos de ese castigo? Esto quiere decir que sos justificado. Ya no hay condenación. Por más que venga ahí el fiscal y quiera acusarte y vos y te sientas como que ¿quién me va a salvar? Estás en el estrado, está el juez ahí adelante. Tu abogado ya te salvó. Jesucristo ya te salvó. Por eso debemos experimentar esa libertad que Cristo nos da. Y esa libertad, su palabra dice que no la usemos para un libertinaje o para nuestros propios deseos, sino para que nos edifiquemos mutuamente en amor. Eso lo dice el libro de Gálatas. Esa es la libertad que Él te da. Si ya no tenés condenación y ya sos justificado y no hay castigo en vos por consecuencia de tu pecado, no quiere decir que no peques más, porque todos seguimos pecando. Pero ya no hay juicio ni condenación. Vos ya sos libre, no tenés que presentarte de vuelta ante el juez. No, andá con libertad, pero que esa libertad la aproveches para hacer cosas buenas, conforme a la palabra de Dios. Lo tercero es que somos reconciliados. Dijimos que lo primero que somos redimidos, perdonados, justificados. Y ahora somos reconciliados. Comenzamos a disfrutar de esa relación plena con Dios. La reconciliación es ese tiempo maravilloso. Es el volver a encontrarte con ese amor que en un momento tuviste. Todos somos creación de Dios. Todos. Todo fue creado por Dios. Pero el pecado causó una división entre Dios y todo lo creado. Todo lo creado. Ahora, Cristo vuelve a reconciliarnos con nuestro Creador. Y ahí es cuando experimentamos la plenitud. Ahí es cuando experimentamos el gozo. Ahí es cuando experimentamos que la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. ¿A cuántos les ha pasado que al aceptar a Jesús en tu corazón, no sabes por qué, pero empezás a sentir algo y empezás a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y no sabes por qué llorás? A mí me pasó un par de veces cuando pude experimentar el reconciliarme con Dios. Sentía como Él me limpiaba. Y yo sentía que era una catarata que salían de mis lágrimas, de mis ojos, y no paraba de llorar, y todo eso se transformaba en que mi corazón se estaba purificando, porque el amor de Dios y la sangre de Cristo estaba limpiándome de toda maldad, lo cual me permitía nuevamente reconciliarme con Él, acercarme a Él y sentir la plenitud de su amor. Ya nada me separaba, no había una condenación. Ahí en Colosenses 1:19 dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante, escucha bien esto, ¿mediante qué? Mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Cómo éramos antes? Ahí puntualmente lo habla en el verso 21. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban como alejados de Dios, separados de Dios. Pero ahora
estamos estrechamente ligados. Ahora, cuando vos te ligás a Dios, te transformás en ¿en un santo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les compartí que santo no es aquel que tiene la aureola ni el angelito, sino que es alguien que deja de ser alguien común para ser alguien especial, usado por Dios? Y Dios quiere usarte. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere usarte. El diablo siempre te va a ofrecer una vida sin cruz. Porque el diablo sabe muy bien que la cruz es el punto de reconciliación con Dios. Él siempre va a querer que vos no pases por la cruz. Que no mueras a tus deseos. Que no mueras a tus planes. A lo que vos querés. El diablo siempre va a querer que tu vida no pase por la cruz. Porque puntualmente la cruz es un lugar en el cual Satanás no puede tocarte. Porque ya estás muerto. Satanás no puede tocarte porque estás muerto y estás rendido a Cristo. Ese fue el ejemplo de Cristo en la cruz. Y ese es el momento en el cual empezamos un proceso de santificación, que es lo último que quiero hablar esta mañana. Hablamos de que fuimos redimidos, perdonados, justificados, reconciliados. No podemos reconciliarnos si no fuimos redimidos, justificados y perdonados y justificados. Y luego de que somos reconciliados, somos santificados. Esa es la historia de nuestra fe. La historia de nuestra fe parte de estos 5 principios. Parte de que fuimos redimidos, perdonados, justificados, reconciliados y santificados. Así que cuando alguien quiera compartirte, preguntarte con respecto a la fe, a lo que estos 5 puntos son claves para tu vida. Y la santificación es un proceso. Empieza en Cristo. Que Cristo obra en tu vida y empieza a transformarte. Empieza a hacer lo que yo les compartí a ustedes, ¿recuerdan? Ese canje de lo malo por lo bueno. Eso es santificación. Vos les entregás los cajones de manzana, de mandarina, de pera, de lo que vos quieras, todo podrido, todo mal. Y Él te da sus bendiciones. Él te da cosas buenas. Ese es el canje que Dios siempre hace en ese proceso de santificación. Pero Dios te dice, entrégamelo, soltalo, renunciá. Y a veces nos aferramos a ese cajón tan lindo y querés, pero que nadie lo vea. Que nadie lo vea. Porque si lo llegan a ver se van a dar cuenta que está podrido. Pero vos contás de vez en cuando, fanfarrionás, que tenés un cajón de manzana. Sí, y fanfarrionás, ¿no? ¿Viste? A veces alardeamos de algunas experiencias o vivencias de lo que hacíamos antes. Oh. Pero tenemos que entregarle todo al Señor. Si no, no entramos en un proceso de santificación. Tu vida se sigue acumulando de porquerías, de inmundicias, de pecado. Ah, no sabía que este cajón de manzana era pecado. Sí. Si no le entregamos eso al Señor, el Señor no va a darte su bendición. No vas a poder disfrutar y experimentar el propósito que Dios tiene para tu vida. Es por eso que muchos sienten eso como que la iglesia a veces no me llena tanto. Hoy estuvo más el culto. Le faltó algo, me parece que el sonido no estuvo tan bien, no sé. Es porque hay cosas que Dios te está diciendo, entrégamelas. Me las tenés que dar. Tenés que rendirte. Porque quiero volver a reconciliarme, pero que no sea una reconciliación hipócrita, falsa,
No, que sea una reconciliación genuina, transparente, sincera. Somos tan ingenuos a veces. Su palabra dice que no podemos engañar a Dios. Somos tan ingenuos a veces que pensamos que les ocultamos cosas al Señor, como el resto no se enteró, el pastor no se enteró, mi líder no se enteró. Pero Dios lo conoce y lo sabe. Y Dios no te juzga. Dios te bendice, pero Dios quiere que le entregues eso malo. Dios quiere que sueltes ese pecado y que renuncies. El proceso de la vida de un cristiano tiene un comienzo en Cristo. Y empezamos a ser purificados por Él, santificados por Él. Y no es una obra de la carne, es una obra del Espíritu, iglesia. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. El salmista, el rey David, expresa lo siguiente. Salmo 40, verso 8. Ya con esto finalizo. Me agrada, Dios mío, dice, hacer tu voluntad. Y esto quiero preguntarte, ¿te gusta a vos realmente? ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Sabes qué implica el que te agrade hacer la voluntad de Dios en tu vida? No es, Señor, te amo, hoy te adoro, Señor. No, hacer la voluntad y que te agrade hacer la voluntad de Dios en tu vida es renunciar a tus deseos. Es presentarte todos los días en la cruz. Para no hacer lo que a vos te agrada, o lo que a la carne le agrada, sino hacer lo que al Espíritu Santo le agrada para tu vida. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro mío. Y acá veo algo que no es menor. Esto que el rey David comparte en la palabra de Dios, su hijo lo repite, al menos al principio, el rey Salomón. Al principio lo repite. Proverbios capítulo 3 habla de que debemos tallar la palabra de Dios, su ley en nuestro corazón, para ser obedientes a su palabra. Esto lo escribe Salomón. Vemos cómo el papá marcó la vida de su hijo y cómo su hijo, en otras palabras, expresa exactamente lo mismo. Esta es la línea que el Espíritu Santo va marcando a través de la Escritura con diferentes autores. Esto habla de nuestra historia, de la historia de nuestra fe. Esta es la manera en la cual nosotros debemos presentar a aquellos que tal vez conocen algo de la fe, pero no tienen en detalles qué es la historia de nuestra fe. Que hay un Dios, hay un Salvador y hay un Espíritu Santo que te guía en todo momento y que te acompaña, que te ayuda, que no te abandona. Y yo en esta mañana quiero hacer un llamado especial. Yo en esta mañana quiero hacer un llamado a aquellos que entendieron este mensaje. Un llamado de reconciliación con Dios. Un llamado de decir, Señor, entiendo esta historia. Entiendo que hay una historia de fe. Que mi vida ya no es tanto mis deseos, sino que hay algo más grande, más lindo. Entiendo que vos querés reconciliarte conmigo. Señor, hoy entendí y comprendí que es a través de la sangre de Jesús que soy redimido. Que vos me perdonás.
Pero no me perdonás simplemente, me perdonás de todo. Porque el amor de Dios es más grande que tus pecados, que tus faltas, que tus errores. Ya no hay condenación en mí. Hoy entendí eso, Señor. Señor, y vos me estás reconciliando, me querés volver a ligar con vos para que yo encuentre esa felicidad, esa plenitud en vos. Si entendiste este mensaje y si Dios habló a tu vida en esta mañana, yo voy a estar haciendo una oración de fe. Y quiero invitarte a que puedas repetir esta oración de fe después de mí. Yo sé que el Espíritu Santo estuvo hablando el día de hoy. Yo sé que el Espíritu Santo habló a tu vida y a tu corazón. Porque la presencia de Dios está en este lugar. Y quiero invitarte, iglesia, que puedas inclinar tu rostro simplemente como una señal de reverencia a Dios. Nada más que eso. Y que repitas después de mí esta oración. Decile ahí: Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Porque me trajiste a este lugar, Dios. Hoy recibo tu palabra en mi vida. Y reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida. Que seas el Señor y Salvador de mi vida. Que tu sangre poderosa me limpie de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración de fe por primera vez en tu vida, me gustaría orar por vos. Si fue así, yo simplemente te pido que levantes tu mano para poder saber y ubicarte. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios los bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo por primera vez esta oración de fe? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Yo les compartí, les dije lo siguiente al principio. Hoy es un domingo muy especial. Todos los domingos son especiales y hoy es particularmente muy especial. Y hoy ha traído Dios salvación a este lugar. Hay fiesta en los cielos. Ahí donde estás, deja tu mano en alto. Quiero orar por vos. Quiero saber dónde estás y quiero orar por vos. Ahí te está. Quiero orar por sus vidas. Querido Señor, amado Padre Celestial. Señor, tú trajiste salvación en esta mañana, Dios. Señor, bendigo la vida de cada una de estas personas. Señor, que recibió por fe a tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz, Señor, y derramó esa sangre preciosa. Señor, ya no hay más condenación en sus vidas. Tú, Señor, los redimiste, los perdonaste, los justificaste. Señor, en esta mañana los reconciliaste contigo, Dios. Señor, y ruego para que empieces ese proceso, Dios, de santificación, en el cual, Señor, dejan esos malos hábitos, abandonan el pecado y comienzan, Señor, a seguirte a ti, Dios. A hacerte obediente a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres esa promesa que siempre estará con nosotros. Tú eres la promesa del Padre, el cual dijo que Él derramará su Espíritu sobre todo aquel que cree. Señor, bendigo a estas personas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Toda la gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.